Soy Gina y bienvenidos a Iglesia de Cristo Mundo, conectándoles a eventos e historias de fe en la Iglesia de Cristo en su comunidad y alrededor del mundo. En nuestro programa de hoy, una limpieza de la comunidad en Los Ángeles, noticias rápidas de Brasil, Chile y Turks y Caicos, y mira un vistazo de nuestro nuevo segmento semanal, Mundo 60. Bienvenidos a Iglesia de Cristo Mundo. La ciudad de Los Ángeles puede ser conocida por sus celebridades y deportes, pero el corazón de Los Ángeles está hecho por las comunidades y la cultura que está cerca de la frontera. Uniendo fuerzas con la ciudad de Los Ángeles, los miembros de la Iglesia de Cristo ofrecieron voluntariamente su tiempo y mano de obra para ayudar a limpiar las calles y las aceras de Echo Park. Veamos cómo esto ha inspirado a un residente local a unirse a este esfuerzo para cuidar de su comunidad. Los Ángeles, una ciudad conocida por sus luces brillantes, entretenimiento, playas y por supuesto su tráfico. Cada año la ciudad da la bienvenida a millones de viajeros a través de sus puertos, pero el corazón de esta ciudad son sus comunidades, una crisol de culturas y camaradería, un lugar conocido por la gente como la ciudad de ángeles. Los Angeles is such a dramatic place to grow up in. So you have not only different ethnicities, you have different upbringings, and they all live right next to each other, and they're all neighbors to one another. So just that culture is tremendous. Tengo de vivir en esta comunidad 12 años. Soy original de cultural española en Centroamérica, El Salvador. Ricardo vive en el lado suroeste del vecindario de Echo Park y fue invitado a la Iglesia de Cristo en Union Street, a pocos minutos de su hogar. Samahan niyo ako doon sa taas, umakyat tayo doon. Hanggang sa akin nag-doorbell. Tapos binuksan niya yung pinto. Tapos kausapin niyo na siya. I thinking in my mind, ellos quieren que yo venga a la iglesia. Hoy, Ricardo es ahora miembro de la Iglesia de Cristo y emocionado a devolver a la comunidad. Es mi primera vez aquí haciendo la actividad para la comunidad y me siento bien y alegre. Los miembros de la Iglesia de Cristo desde el condado de Los Ángeles, California, se unieron con la ciudad de Los Ángeles a limpiar las calles y las vecindades alrededor de la capilla. It's always been a big challenge for the city of Los Angeles is so big. The city can't do it alone, so we rely really on community members to get involved and to get proactive and organize community cleanups like this. But as they say, action speaks louder than words. And through the actions exerted by the brethren, these people are actually seeing our faith in action. Y por Ricardo y muchos de los hermanos, la buena acción fue tomada en serio. Aquí estoy porque me nació en mi corazón y lo que ando haciendo me gusta para nuestro Señor y ayudo a la comunidad que estén limpias y me da gusto para Dios primero. No, estuvo bonito la reunión que tuvimos de todos los hermanos recogiendo la basura porque es parte de lo que la iglesia enseña, que seamos unidos. In the world, there's a lot of bad things going on, bad news, and we wanted the community to feel the love and care of the church. Everybody picking up that got each other. Thank you. Más de 300 miembros se ofrecieron como voluntarios para ser parte del esfuerzo de limpieza, compuesto de todas las edades, que Capitán Alfonso López de LAPD pudo notar. Faith-based organizations
chapel. And what you guys do is tremendous, and you should take some inner pride in what you guys do. You're giving back to the community, giving back to one another. By reaching out and strengthening their community and developing their children through the church, giving them sound backgrounds, sound moral character, and helping them see that it's important to give back. These characteristics are very important and will lead to a very productive individual. So you got to have hands off to the church and its community. Aunque el vecindario se llama Historic Filipino Town, el área es mucho más diversa. Con el 56% de la población es hispana, y por Violeta y Felicita, las barreras del idioma o las diferencias culturales no les importaron llegar a sus vecinos. It's really hard. Sister Violeta communicate conmigo en inglés. But Sister Felicita, she want to communicate with me. But I am a little English. But when I speak English her, no understand to me. Like you say, something special. Which maybe Lord is talking to me. Members of the community that stopped to thank the members for what they were doing, that inspired them to probably think of their community more. Los grandes eventos como la limpieza de una comunidad pueden atraer la atención, pero los hermanos en la congregación local de Los Ángeles saben que la consistencia es la forma en que la gente se da cuenta de lo que está haciendo. And every Saturday morning, the brethren set up the booth, and they're here throughout the day until the afternoon, welcoming and greeting people that walk by, run by, come by here, and we pass out water, give reading materials such as the God's Message magazines, even other things that they could benefit from. We want to welcome them to the church, that they would learn more about it. And so our invitation is open to anyone. Estar aquí en la comunidad haciendo esta obra por fe para los demás también. Aquí en Los Ángeles, la Iglesia de Cristo continúa siendo una presencia de la comunidad al extender una mano de ayuda y poner la fe en acción. Cada parte cuenta cuando ayuda a edificar las comunidades en que vivimos. Si quiere averiguar más sobre esfuerzos y oportunidades de los voluntarios de la Iglesia de Cristo, visite www.insgiving.org. Vamos a ver noticias rápidas de esta semana. Hubo un evento de ayuda comunitaria masiva para las familias que viven en las favelas de Rio de Janeiro y también en São Paulo. E o evento igual a esse também ajuda as pessoas, a gente vê que é um lugar que as pessoas precisam, um lugar que as pessoas realmente precisam. Então também ajuda as pessoas. This is in obedience to the commandments of God that we help people who are in great need. Se realizó los bautismos en Haití, Turk y Caicos y Santiago, Chile. Más personas en Latinoamérica y las islas del Caribe están encontrando la verdad al unirse a la Iglesia de Cristo. Y además yo invito a todas las personas que no han encontrado a Dios que se acerquen a la Iglesia de Cristo. Gracias por unirse hoy con nosotros. Asegúrese de compartir su fe con su familia y amigos a través de estos episodios y más sobre insmedia.org/español. Le dejamos con este vistazo de Mundo 60 que ofrece destacados de eventos y momentos en 60 segundos. Asegúrese de compartir con la familia y los amigos. Hasta la próxima. Creo que todos deberíamos poner a Dios primero, porque sin Él no somos nada. Consejo que le da un chance
escuchar a la iglesia, a la enseñanza de la iglesia de Cristo. Así ellos van a ver la diferencia. Aprendan más de la iglesia de Cristo.